Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar. Nos habíamos quedado desarrollando un ejemplo de flujo de efectivo mediante el método indirecto. Ya habíamos explicado en la teoría de que este método consiste en basarse en las variaciones que se dan de un año a otro, en cada uno de los elementos del balance sobre todo, y con base en esas variaciones, pues ir determinando las diferentes fuentes y los diferentes usos y estos clasificándolos en operativos de inversión o financieros o de financiamiento. Recordando un poco la carrera, hicimos esto porque ya se nos estaba terminando el tiempo. Calculamos aquí la variante de efectivo equivalentes que eran 10.100. Ahora, las variaciones las vamos a calcular restando lo que el saldo del año 2021 menos el saldo del año 2020. Es decir, el saldo del año actual menos el saldo del año anterior. Esa diferencia pues nos puede dar un valor positivo, un valor negativo o nos puede dar también cero. Depende, ¿no? Si la variación no existe, es decir, si es el mismo valor de un año para el otro, obviamente el valor de la variación va a ser cero y no va a tener ningún efecto. Ahora, la variación en efectivo equivalente la calculamos, son $10.100 más que hay en el 2021 con respecto al 2020, pero no vamos a clasificarla porque no tiene sentido hacerlo, debido a que esa variación se debe al conjunto de variaciones que se ha dado en el resto de las cuentas. Luego vimos en cuentas y documentos por cobrar, teníamos en el 2021, teníamos el 2021, permítanme, 176.800 menos 125.678.90, una variación positiva de 51.121.10, que dijimos, la regla es en las cuentas de activo, si hay una variación positiva, se considera un uso, y si es una variación negativa, se considera una fuente. Esa debe ser la regla. Entonces, en este caso es un uso, lo mismo que en este caso es de tipo operativo, porque también hay que aclarar que todo lo que esté dentro de lo que es el activo y pasivo corriente, todo eso se va a considerar como operativo siempre, ¿verdad? Porque son tanto el activo corriente como el pasivo corriente son activos y pasivos a corto plazo. Entonces tienen que ver más con la operatividad del negocio. En el caso de las otras cuentas por cobrar, como la variación es negativa, entonces dijimos es una fuente y de la misma manera es operativa. Y los inventarios tuvieron una variación negativa, también se considera una fuente y se vuelve también una fuente de tipo operativo. Hay que aclarar también que ya cuando estos valores vayan al estado de flujo de efectivo, van a cambiar el signo, ¿verdad? Porque la variación, si es negativa, en el caso de los activos, estoy hablando de activos, si la variación es negativa, obviamente el valor va a ser positivo en el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque se considera una fuente. Y lo mismo si la variación es positiva en el balance, pues va a ser, si es positiva en el balance de la variación, va a ser negativa en el estado de flujo de efectivo. Vamos ahora a la propiedad plantilla y equipo. Y vimos que propiedad plantilla y equipo tuvo una variación positiva de 255.000. Como es positiva, se considera un uso. Y como es un activo no corriente, pues es un uso de inversión. Y los activos intangibles, al no haber tenido ninguna variación, pues no tienen ningún efecto. Lo mismo que las inversiones permanentes, en este caso, se mantuvieron igual. Ahora, en cuanto a la depreciación acumulada y la amortización acumulada, yo les aclaraba en la última clase de que debemos medir las variaciones tomando los valores como positivos, ¿verdad? Ignoramos que son negativos y vamos a restar los valores positivos, es decir, 35.000 de depreciación acumulada que teníamos en el año 2021, menos la 27.000 de depreciación acumulada que teníamos en el 2020. Eso nos da una variación positiva de 8.000
Y en el caso de la amortización acumulada, igual pues tenemos una variación positiva de 2.500. La depreciaciones y amortizaciones, cuando la variación es positiva, se consideran como fuentes. Alguien me podrá decir, mire, licenciado, pero usted dijo que los activos, si la variación es positiva, es fuente, y si es positiva, es uso. Pero la depreciación y la amortización en sí mismas no son activos ni son pasivos, ¿verdad? Sino que son disminuciones del activo. Por lo tanto, su análisis debe ser al contrario del activo. ¿Verdad? Si las variaciones positivas del activo son usos y las variaciones negativas son fuentes, entonces con la depreciación es al revés. Siempre van a ser fuentes, generalmente siempre van a ser fuentes, y van a ser de tipo operativo, porque las depreciaciones y las amortizaciones tienen que ver, o sea, el desgaste que van sufriendo los diferentes activos tienen que ver con las operaciones normales del negocio. Hasta ahí habíamos llegado. Podríamos calcular las variaciones, por ejemplo, de los valores totales de los rubros. Por ejemplo, acá podríamos ver cuánto fue la variación del activo corriente, pero eso no es significativo, al menos en este punto, ¿no? Solamente vamos a ver las variaciones de los componentes. Vamos al pasivo. Igual el pasivo ya lo habíamos analizado. Cuentas y documentos por pagar ha tenido una variación negativa de 46.940, por lo tanto es un uso, porque en el pasivo es al revés. Si la variación es negativa, es un uso, y si la variación es positiva, es una fuente. Esto por lo que habíamos explicado anteriormente, que al tener más pasivo, prácticamente nos hemos endeudado, pero tenemos más recursos, porque si yo hice un préstamo adicional, obviamente ese préstamo me representa ingresos, no ingresos propiamente dicho, sino me representa dinero que va a entrar a la empresa. Y lo mismo si la deuda disminuye, pues se asimila a que lo que ha pasado es que nosotros hemos cancelado parte de la deuda. Entonces, esa es la lógica de los pasivos y del patrimonio también. Entonces, como estamos en el pasivo corriente, todo va a ser operativo. Un uso operativo, otras cuentas por pagar han tenido una variación positiva, es una fuente operativa, y los préstamos corrientes han tenido una variación negativa, por lo tanto, son un uso también de tipo operativo. Luego vamos al pasivo no corriente. Generalmente todo lo que está en el pasivo no corriente se va a considerar como dentro de las actividades de financiamiento. Entonces, los préstamos a largo plazo, en este caso, se incrementaron en $127.955, lo cual significa que hay una fuente de financiamiento. Las provisiones se redujeron en 31.455, lo cual hace que sea un uso financiero. Y los otros pasivos se redujeron también en $15.000, lo cual es un uso de financiamiento. Ahí me equivoqué, era provisiones en uso de financiamiento. Vamos al patrimonio. Con respecto al patrimonio, el capital social, por ejemplo, veamos el capital social, en este caso tuvo un aumento de $154.000 neto. Hay que aclarar que esto es un incremento neto, es decir, puede ser que haya habido disminuciones y aumentos en el camino, pero como el flujo solo mide la variación, que es una de las desventajas que tiene este método, entonces vemos una variación aparentemente positiva, ¿no? Entonces, ¿esto qué representa? Representa una fuente, ¿verdad? Porque al igual que el pasivo, al haber más capital social, pues hemos tenido una fuente, y esta fuente es una fuente de, aquí está malo, permítame, está malo. Si es capital social, tiene que ser fuente de financiamiento. Vamos a cambiar de una vez. Fuente de financiamiento. Recuerde que el capital social se considera como una fuente de financiamiento. Ahora, la reserva legal no. La reserva legal se considera como, en este caso, vamos a ver cuánto fue la variación.
La variación en este caso fue de 8.241.10 positivo. Es una fuente, pero en el caso de la reserva legal se considera una fuente operativa. Aquí se me cambiaron los cables, entonces aquí es una variación en la reserva legal, es una fuente operativa. La reserva legal se considera una fuente operativa puesto que tiene que ver con, se extrae de la misma utilidad que genera la empresa a través de sus operaciones. En el caso de las utilidades y pérdidas, que en este caso hay una variación negativa de 2.600, perdón, no va a haber una clasificación porque este valor sí lo vamos a desglosar en el flujo, ¿verdad? Y por eso tenemos al final este cuadrito que nos explica más que todo algunas operaciones que tienen que ver en su mayoría con el patrimonio. Dice que el capital social al 31 de diciembre del 2020, o sea, el año anterior, eran 1.250 acciones a $1.000 cada una. Si usted multiplica 1.250 por 1.000, le va a dar 1.250.000, que es el capital que tenemos al principio. Las utilidades acumuladas al 31 de diciembre ascienden a 25.000. Si usted observa que hay $25.000, que son las utilidades que nosotros traíamos arrastrando de años anteriores. Luego, durante el 2021, se retiraron 26 acciones de $1.000 cada uno, lo cual significa que son 26.000 acciones, perdón, dólares menos, pero también en el 2021 se suscribieron 180 acciones a $1.000 cada una. Entonces, si usted hace la cuenta, como las acciones son a $1.000 todas, si usted le quita 180, le quita 26.000, entonces le va a dar 154.000, que por $1.000 le va a dar 154 acciones, o sea, se retiran 26, pero se suscriben 180 más, o sea, se van 26 acciones, pero entran 180. Si nosotros hacemos la cuenta del valor neto, son 154 acciones equivalentes, ¿no? Serían 154 acciones a $1.000, son $154.000 más que el capital social ha recibido, que está este valor que está aquí arriba, que es el valor positivo de la variación. O sea, ahí se toma, ahí se verifica el valor neto. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el estado de cambios del patrimonio. En este mismo ejemplo, ahí vamos a ver cómo queda desglosada esta situación. Pero también en el 2021, dice el punto 4, se decretaron dividendos sobre utilidades por un monto de $15.000. O sea que de las ganancias que ya se traían del año pasado, que eran 25.000, se decretaron $15.000 de dividendos, o sea, los accionistas retiraron $15.000, lo cual significa que si usted hace la cuenta, 25.000 menos 15.000 quedan 10.000. Pero 10.000, ¿verdad? De utilidades de las que estaban del año pasado. Pero la utilidad del ejercicio 2021, o sea, del año actual, asciende a 12.400. Si usted le suma los 10.000 que habían quedado, los 12.400, pues nos da 22.400, que es la utilidad que aparece en el 2021. Está. Entonces, esto es para entender un poco cómo se comportó el capital social y que nos va a servir de base también para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio. Muy bien. Ya teniendo todas esas variaciones, todos esos valores establecidos, nos vamos al flujo. Vamos al flujo. Obviamente tiene un encabezado, el nombre de la empresa, estado del flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre y luego la moneda, ¿no? Y al igual que en el método directo, siempre va a ser un estado de 2 columnas. Entonces,
Esto sí necesito que lo haga ahorita en su cuaderno para que lo tenga, lo vayamos llenando en la medida que vamos avanzando, lo vamos llenando todos. Yo sé que es complicado, a veces es complicado explicar algunas cosas. Porque la verdad es que este método no es que sea complicado, sino que es difícil a veces dar una explicación que quede muy clara por todos los matices que contiene, es decir, reglas que hay que respetar y cómo se analiza la información. Pero vamos a tratar de que vaya quedando claro y por eso yo me estoy tomando el tiempo suficiente para hacerlo. Al igual que el otro método, empezamos con el saldo al 1 de enero del 2021. Y si nosotros observamos en el balance, el saldo que tenemos de efectivo equivalente al 1 de enero es de 24.500. De ahí vamos a partir de 24.500. Ahí está. 24.500, que sería la cantidad de efectivo equivalente que tenía la empresa al inicio del periodo. Siempre arrancamos con el saldo inicial para llegar al saldo final. Ahora, la importancia del flujo de efectivo es precisamente conocer qué pasó en medio. ¿Qué pasó en medio? Vamos a ver qué es lo que, cómo se desglosó los diferentes movimientos de efectivo durante el año. Y comenzamos con el flujo operativo. Fíjese bien, con esto hay que tener cuidado porque aquí ya está establecida de qué manera se van a ir desglosando los movimientos del flujo operativo. Ojo con eso. Comenzamos primero con la utilidad del ejercicio, ¿verdad? Ese es lo primero que debemos tomar de base, la utilidad del ejercicio del año 2021. Si nosotros vamos al ejercicio, bueno, aquí creo que al final lo tengo. No, no lo tengo. Vámonos al ejercicio. La utilidad del ejercicio 2021 dice aquí que es de 12.400. Esta es la utilidad que generó el ejercicio 2021. Y es lo primerito que debe usted poner siempre. Ahora, si hay pérdida, pues igual, va pérdida del ejercicio 2021. Lo único que va a cambiar sería el signo, ¿verdad? Sería el signo negativo. En este caso, como es utilidad, pues lo ponemos con signo positivo, 12.400. Es lo primerito que debemos colocar. Es decir, aquí no es como en el método directo, donde primero la fuente, después los usos, sino que aquí hay una regla de cómo ir incorporando cada uno de los elementos que va a ir conformando sobre todo el flujo operativo. Después de la utilidad del ejercicio, continuamos con todo lo que tiene que ver con el activo corriente. Y por ahí tenemos en el activo corriente un incremento en las cuentas y documentos por cobrar, que usted recordará que era de, vamos a ir viendo los valores, un valor de 51.121.10 positivo, pero que dijimos que en este caso la variación positiva se vuelve negativa. En el caso de los activos, si la variación es positiva se vuelve negativa y si la variación es negativa se vuelve positiva. Entonces en este caso tendríamos un valor negativo de 51.121.10. Luego, disminución de otras cuentas por cobrar. Como es una disminución, aquí lo tenemos, o sea, vamos en orden en el balance. Tenemos que aquí la variación era negativa, pero dijimos que lo negativo se vuelve fuente. En este caso, este valor negativo se vuelve positivo. Por eso lleva un signo más ahí. 10.170 positivo. Correcto. Bien. Luego, tenemos una disminución en inventarios. Como es una variación negativa, aquí va a ir positiva, ¿no? En el caso de los activos, así se debe manejar. Entonces se va a sumar. En el balance lo teníamos negativo el valor,
aquí se vuelve positivo. Bien. Ya que hemos puesto los valores que corresponden al activo corriente, seguimos con el pasivo. Pasivo corriente. Aquí sí, ¿no? En el pasivo, si la variación es negativo aquí, y si es positiva allá, pues es positiva aquí. Solo en el activo es que usted le va a cambiar signo a las cosas. Repito esto para que no nos vayamos a enchuvolar. Solo en el caso de los activos es que el signo se cambia. De ahí, por lo demás, en los pasivos y en el patrimonio, se va a respetar el signo de la variación. Bien. Veamos acá cuánto tenemos. La variación es negativa de 46.940. Pues, pasivo corriente. Estamos en el pasivo corriente ahorita. Y luego en otras cuentas y documentos por pagar, veamos, también la variación, en este caso es positiva la variación, por lo tanto va a ir positiva acá. 1.300. Y por último, dentro del pasivo corriente tenemos los préstamos corrientes, que también tienen una variación negativa y aquí va a seguir siendo negativa. Entonces, repito, para el flujo operativo empezamos con la utilidad o pérdida del ejercicio 2021, en este caso el año actual. Luego vamos las variaciones que ha sufrido todos los elementos del activo corriente, tomando en cuenta que la variación cambia de signo. Luego las variaciones del pasivo corriente, tomando en cuenta que las variaciones conservan su signo. Pero aquí falta, ¿qué es lo que falta? Vamos a ver. A esto hay que hacerle otro par de ajustes, que son las depreciaciones. Se recordará usted que las depreciaciones allá, la depreciación acumulada, había incrementado $8,000. Entonces, ahí la variación es positiva, se suma, la depreciación se suma. ¿Y por qué se suma la depreciación? Me va a decir alguien, si la depreciación va restada en el balance. Porque la depreciación se considera como un gasto de no efectivo, es decir, es un gasto que no representa una salida de efectivo per se, como dicen los políticos, o sea, en sí misma no es una salida de dinero, sino que es una reducción de un activo que habíamos comprado anteriormente. Entonces, dentro de la utilidad o pérdida del ejercicio, ya va restada la depreciación. Entonces, aquí la sumamos nuevamente porque no representó salida de efectivo. Y así, cualquier otro gasto que no represente en ese momento una salida real de efectivo, se va a considerar como una fuente de efectivo. Parece ilógico, pero esa es la lógica, valga la redundancia, que se le debe dar a la situación. Lo mismo ocurre con las amortizaciones, que también van a ir sumadas en este caso, que son, en este caso, permítanme. Bueno, vamos a poner porque no me aparece acá. La amortización acumulada, bueno, la variación es de 2.500. 2.500, vamos a poner directamente. Y por último, vamos a poner el incremento de la reserva legal, porque la reserva legal también, si bien es cierto, fíjese bien, la reserva legal es un componente dentro del patrimonio neto, pero no se considera como una fuente ni un uso de financiamiento. ¿Por qué razón? Porque la reserva no se obtiene de personas particulares, la reserva no viene de préstamo, la reserva no viene directamente del capital que aportan los accionistas. La reserva viene de las mismas utilidades que la empresa ha generado a través de sus operaciones.
Por eso es que la reserva legal va aquí, que son 8.241.10. Quiere decir que ya va a ser toda la suma algebraica de estos valores, tomando en cuenta que los negativos van a ir restados. El flujo operativo neto sería de $44.600 positivos. Es decir, que operativamente nosotros generamos $44.600 de flujo positivo. Muy bien. Eso es el flujo operativo. Ahora, veamos el flujo de inversión. ¿Qué pasó en el área de inversión? En el flujo de inversión, si nosotros vemos, solamente la propiedad, planta y equipo tuvo una variante, porque los activos intangibles y las inversiones permanentes tuvieron una variación de 0. Aquí tenemos el dato. Solamente hubo un incremento en la propiedad, planta y equipo de $255,000. Y dijimos que como es un activo, entonces va a cambiar de signo y se va a volver un valor negativo. Y como no hay otra variante, solamente la propiedad, planta y equipo, entonces tendríamos acá $255,000. ¿Verdad? Entonces, esto contrasta con el flujo operativo que nos dio una cifra positiva de 44.600, pero tuvimos que desembolsar $255,000 para incrementar la propiedad, planta y equipo. Si usted lo ve así nada más, pues podemos ver de que esta variante negativa se come prácticamente el saldo que teníamos y se come también el flujo operativo, por muy positivo que sea. Pero veamos qué pasó en la parte de financiamiento. Veamos qué pasó en financiamiento. Vamos al flujo de financiamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos un incremento de préstamos a largo plazo. ¿Por cuánto? Por 127.955. Esa es una fuente. Lo mismo, hubo una disminución en las provisiones, lo cual es un uso, ¿verdad? Porque si es pasivo, es negativa la variación, es negativo aquí también, por menos 31.455. Y tuvimos una disminución en otros pasivos por $15,000. Entonces tuvimos un aumento en los préstamos, tuvimos una disminución en las provisiones y tuvimos una disminución en los otros pasivos. Pero no solamente eso forma parte del flujo de financiamiento, también aquí nos en la parte patrimonial, que fue lo que pasó. Y dice que en la parte patrimonial, pues, aportes de capital social, tuvimos $180,000. Esos fueron las 180 acciones más que se inscribieron, que se suscribieron, pero también hubo un retiro de capital de esas 26 acciones que se retiraron, que representa pues menos $26,000. Y otro aspecto que hay que considerar dentro del flujo de financiamiento es la parte de los dividendos. Como hubo un pago de dividendos, si bien es cierto, los dividendos provienen de las utilidades, pero ya a la hora que los decretamos y se los pagamos a los accionistas, prácticamente lo que estamos haciendo con los accionistas es pagándoles el interés que ha generado el capital que ellos han invertido, porque prácticamente los dividendos representan una especie de interés que nosotros le reconocemos a los dueños del capital. En este caso, pues, permítame, estamos acá. Pago de dividendos, que es negativo también porque una salida de plata, fueron $15,000 de dividendos. Esto lo tenemos en la cuadrito al final,
que los dividendos fueron de 15,000. ¿Qué son los dividendos? Son la parte de las ganancias que se distribuye de manera efectiva entre los dueños de la empresa. Esa partecita que nosotros, porque generalmente no se paga, no se les paga el total de las ganancias, sino que una parte. Esos son los dividendos. Ya lo habíamos explicado cuando vimos la teoría del flujo, del estado de cambios en el patrimonio. Ahora, entonces, ¿cómo nos queda el flujo neto, el flujo de financiamiento netamente? Nos quedan $220,500 positivos. Positivos. O sea que recibimos más dinero en términos de financiamiento que el que tuvimos que sacar de la empresa. Y si nosotros analizamos acá, lo que nos apalancó, o sea que es un término financiero, lo que nos ha apalancado acá el flujo de financiamiento es, por un lado, los préstamos adicionales que obtuvimos a largo plazo y también el aporte de $180,000 adicionales que hicieron los accionistas. Pero ¿qué pasó entonces al final? ¿Qué ocurrió al final? Veamos entonces cuál es el saldo que nos queda al 31 de diciembre, que lo vamos a obtener sumando, ¿verdad? 24,500 más 44,600 menos 255,000 más 220,500. Y eso nos da un saldo al final del periodo de 34,600, que es lo que tenemos acá de saldo de flujo de efectivo equivalente, perdón, de 34,600. Entonces usted puede observar que aparentemente el efectivo creció en 10,100, pero en realidad lo que pasó en medio es de que el flujo operativo nos generó una cantidad un poquito, podríamos llamarlo así, discreta, ¿verdad? Muy pequeña relativamente a lo demás, un flujo positivo de 44,600. Tuvimos un flujo de inversión negativo de 255,000, que no debemos decir que eso es malo, sino que eso es lo que significa que se destinó dinero para comprar, qué sé yo, mobiliario, para comprar algún edificio. No sabemos exactamente, porque no tenemos acceso a la información detallada, pero por ahí empieza el análisis. Cuando uno va a hacer el análisis financiero, empezar a determinar, bueno, qué fue lo que se compró realmente. Se compraron vehículos, se compraron, qué sé yo, mobiliario, computadoras, maquinaria. Se hizo una inversión fuerte de $255,000 y eso quizás fue apalancado, es decir, fue financiado a través de un préstamo que hicimos y también parte fue financiado con los aportes que los accionistas hicieron, de tal manera que al final nos quedaron un aumento de $10,100 en el flujo de efectivo. Entonces ahí terminaremos esta parte del flujo de efectivo y nos vamos a reconectar. Pero antes, pues tengo aquí 2 minutos todavía. Vamos a aprovechar. Como decía yo en la teoría, el estado de flujo de efectivo es un documento que más que otra cosa es un documento de análisis. No podemos hacer o decir que hemos hecho un análisis financiero si no hemos diseñado un estado de flujo de efectivo que nos permita tener esta información. Esto es bien valioso. Por ejemplo, aquí ya tenemos una mejor idea sobre lo que ha pasado durante el periodo 2021. Sabemos que el flujo operativo nos generó un valor positivo de 44,600, pero que si lo analizamos a detalle, pues más que todo, lo que más nos ha ayudado fue la disminución de los inventarios, lo cual significa que esa descarga de inventario que hicimos, que supuestamente hemos vendido y tenemos menos inventario porque lo hemos vendido, nos ha generado un flujo positivo de $111,400, que sería el más fuerte de todos los aumentos que han habido en el flujo operativo. Pero que también hemos destinado dinero en, o sea, parte de ese inventario probablemente lo hemos vendido fiado, ¿verdad? Porque hemos incrementado las cuentas de documentos por cobrar en 51,121. Es decir, este análisis ya cuando si es análisis de estado financiero es lo que tendríamos que hacer. Vamos a cerrar porque
Ya se me acabó el tiempo y nos reconectamos de manera inmediata.